Después de que sus hijos la dejaran sola, Carmen Álvarez, una anciana, decidió dejar un mensaje especial en su testamento. En un suburbio apacible de San Pedro Garza García, una casa amplia con un jardín cuidadosamente arreglado se distinguía entre las demás. Allí vivía Carmen Álvarez, una mujer de 75 años, conocida por su amabilidad y su jardín lleno de flores brillantes. Sin embargo, esa explosión de colores no reflejaba la soledad que invadía su hogar. Sus hijos, Luis e Isabel, se habían marchado hacía años, y lo que antes eran visitas constantes se redujeron hasta desaparecer. Sentada en su viejo sillón, con una taza de café en las manos, Carmen miraba con nostalgia un retrato familiar que adornaba la chimenea. Las sonrisas de Luis e Isabel, junto a la de su difunto esposo, parecían venir de una época distante. ¿Dónde están Luis, Isabel, mis queridos?, susurraba entre lágrimas, su voz apenas audible. De repente, el timbre del teléfono interrumpió ese silencio profundo. Con una mezcla de esperanza y ansiedad, contestó. «Mamá, soy yo, Luis», escuchó al otro lado de la línea. Un alivio palpable llenó su corazón. «Luis, hace tanto que no oía tu voz», dijo emocionada. «Te he extrañado», respondió Luis, con un tono que parecía cuidadosamente elegido. «Estábamos pensando, quizás deberíamos pasar más tiempo contigo. ¿Qué te parece si te visitamos?». El rostro de Carmen se iluminó con una sonrisa sincera. «Oh, eso sería maravilloso, hijo. No puedo esperar», contestó. No sabía entonces que esa llamada sería el punto de partida de una serie de hechos que transformarían su vida de manera inesperada. En una gélida noche otoñal, las luces de un coche alumbraron la entrada de la casa de Carmen. Luis e Isabel bajaron del vehículo. Sus rostros reflejaban preocupación. Isabel, la menor, con un maquillaje impecable que disimulaba las huellas del tiempo, lanzó una mirada insegura a su hermano. «¿Crees que nos creerá?», Zrenia preguntó en voz baja. Luis, mayor y con líneas de tensión marcando su rostro, la miró decidido. «Debe hacerlo, Isabel. No tenemos otra opción». Al tocar la puerta fueron recibidos por la cálida sonrisa de su madre. «¡Luis! ¡Isabel!», Component Placement exclamó, abrazándolos con entusiasmo. «Pasen, preparé la cena». Durante la comida, la casa se llenó de risas y de historias sobre sus vidas en la gran ciudad. Hablaron de sus trabajos, amigos y algunas dificultades, pero omitieron un detalle fundamental: su precaria situación económica. Las visitas se hicieron más frecuentes en los días siguientes. Luis e Isabel ayudaban a Carmen con las tareas domésticas, traían regalos y detalles que avivaban la ilusión de la mujer de tener a sus hijos de nuevo cerca. Una noche, Luis se atrevió a hablar. «Mamá, Isabel y yo hemos estado pensando mucho. Te extrañamos y estamos seguros de que tú también. ¿Qué te parecería vender esta casa e irte a vivir con nosotros a la Ciudad de México?». Carmen, sorprendida por la propuesta, los miró con lágrimas de alegría en los ojos. La idea de volver a convivir con sus hijos le parecía un sueño hecho realidad. Lo que ignoraba era que ese sueño pronto se tornaría en pesadilla. Carmen meditó durante días sobre la oferta. Amaba su casa, pero la emoción de estar con sus hijos de nuevo la llenaba de entusiasmo. Finalmente, una noche, tomó su decisión. «Luis, Isabel, lo he pensado bien», dijo con la voz temblorosa. «He decidido vender la casa e irme con ustedes». Los hermanos se miraron en silencio, ocultando la satisfacción en sus rostros. «Mamá, qué alegría, estamos muy contentos», exclamó Isabel, abrazándola. «Te van a encantar la Ciudad de México, te lo aseguro». Con la decisión tomada, todo avanzó rápidamente. La casa fue puesta en venta y, para sorpresa de Carmen, no tardó en encontrar comprador. Pronto, se vio rodeada de cajas y envoltorios, empacando sus cosas para la mudanza. Mientras guardaba los álbumes de fotos,
Un nudo de tristeza se formó en su garganta al despedirse del lugar que había sido su hogar durante tanto tiempo. «Voy a echar de menos este sitio», susurró, acariciando con nostalgia el marco de una fotografía antigua. «No te preocupes, mamá», dijo Luis mientras ponía un brazo reconfortante sobre sus hombros. «Te encantará la Ciudad de México y lo más importante, estaremos juntos». En ese momento, Carmen no se percató de la mirada cómplice que Luis e Isabel intercambiaron. No podía imaginar la verdadera intención detrás de sus palabras tranquilizadoras. El gran traslado finalmente ocurrió. Carmen, con una mezcla de emoción y nerviosismo, dijo adiós a la casa y al vecindario que tanto amaba. Luis e Isabel la recogieron en su coche y la llevaron hacia la enorme Ciudad de México. «Mamá, te encantará la vista desde nuestro apartamento», comentó Isabel intentando aliviar el ambiente tenso. Y los parques, las tiendas, todo será nuevo y emocionante. Sin embargo, al llegar, Carmen no se encontró con el acogedor apartamento que había imaginado, sino con la entrada de una residencia de ancianos. Las paredes, pintadas en tonos pastel, y los jardines perfectamente cuidados la rodeaban. «Luis, Isabel, debe haber algún error», dijo Carmen confundida. «Es una residencia de ancianos, mamá», comenzó Luis con voz temblorosa, evitando mirarla directamente. «Lo sentimos por no haberte sido sinceros desde el principio. No podemos mantener a otra persona en nuestro apartamento, y con el dinero de la venta de tu casa, pudimos asegurar un lugar seguro y cómodo para ti aquí». Carmen sintió que su corazón se encogía. Miró a Isabel esperando que todo fuera una broma de mal gusto, pero el rostro de Isabel era serio, sus ojos llenos de lágrimas. «Mamá, lo sentimos tanto», dijo Isabel mientras las lágrimas caían por su rostro. «Te prometemos que te visitaremos siempre que podamos». Así, Carmen se encontró sola, abandonada en la entrada de la residencia. Una profunda tristeza y una sensación de traición la envolvieron. Con lágrimas en los ojos, entró al que sería su nuevo hogar, sin saber que este triste episodio sería solo el comienzo de algo inesperado. La vida en la residencia fue un cambio drástico para Carmen. Extrañaba la libertad de su casa, la familiaridad de su jardín y, sobre todo, la esperanza de reunirse con sus hijos. Sin embargo, era una mujer de espíritu fuerte y decidió enfrentar la situación de frente. Una tarde, mientras estaba sentada en el jardín de la residencia, vio una vieja casa en venta al otro lado de la calle. Algo en esa casa solitaria la atrajo. Recordando sus ahorros escondidos, decidió comprarla. Cuando compartió la noticia con sus hijos, estos se rieron, dudando de su capacidad para cuidar una casa vieja y abandonada. «Soy más fuerte de lo que piensan», afirmó Carmen, mirando a Luis e Isabel con determinación. «Y esta será mi casa». El día de la mudanza, Carmen se encontró nuevamente rodeada de cajas, pero esta vez con un sentimiento de anticipación y esperanza. Poco después de instalarse, conoció a sus vecinos, una joven pareja con gemelos de 4 años. Clara y Mario, amables y atentos, le ofrecieron ayuda con las reparaciones de la casa. «Señora Carmen, esta casa necesita un poco de amor», comentó Mario mientras miraba la estructura desgastada. «Y creo que podemos ayudarla con eso». Así nació una nueva amistad. Carmen, a pesar de las dificultades, se encontró rodeada de personas que genuinamente se preocupaban por ella. Era un giro inesperado, pero uno que apreciaba profundamente. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Clara, Mario y sus adorables gemelos, Lucía y Mateo, ayudaron a Carmen a transformar la vieja casa en un hogar. Pintaron las paredes, repararon el techo y arreglaron el jardín. A pesar de su edad, Carmen insistía en colaborar en todo lo posible. «Señora Carmen, necesita descansar», la regañaba Clara, mientras Carmen se empeñaba en plantar flores en el jardín. «Querida, nunca me he sentido tan viva», respondía Carmen con su rostro iluminado por la alegría.
La vieja casa comenzó a revivir. Las paredes adquirieron nuevos colores, el jardín floreció y la casa, que una vez estuvo tan solitaria, ahora se llenaba de risas y conversación. Luis e Isabel, observando desde la distancia, no podían creer la transformación. Nunca imaginaron que Carmen sería capaz de lograr tal hazaña. Sin embargo, su sorpresa pronto se convirtió en ira y resentimiento. Sentían que Carmen les había ocultado dinero. «Mamá, realmente nos sorprendiste», dijo Luis durante una visita, su voz cargada de falsa alegría. «Sí, mamá, nos has mostrado lo independiente que eres», añadió Isabel, su sonrisa apenas disimulando su incomodidad. Carmen, feliz en su nueva vida y ajena a los sentimientos de sus hijos, simplemente les sonrió y les agradeció, sin imaginar la tormenta que se avecinaba. La vida en la vieja casa apenas comenzaba, y con ella, nuevos giros y sorpresas estaban por llegar. Con la casa finalmente en orden, Carmen comenzó a explorar cada rincón, cada habitación, descubriendo los secretos que aquel lugar escondía. Una tarde, mientras descendía por las escaleras crujientes hacia el sótano, Carmen notó algo fuera de lo común. El sótano, oscuro y húmedo, estaba lleno de cajas viejas y muebles cubiertos de polvo. En un rincón se encontraba un gran baúl antiguo, cerrado con llave. La curiosidad de Carmen se avivó de inmediato. Clara, al notar su emoción, le sugirió: «Quizás Mario podría abrir ese baúl para usted, señora Carmen». Con la ayuda de Mario, lograron abrir el baúl, revelando una impresionante colección de joyas y oro, cada pieza más brillante que la anterior. Carmen, incrédula, apenas podía creer la fortuna que había descubierto en su propia casa. «Increíble, señora Carmen Álvarez», exclamó Mario, sus ojos abiertos de par en par con asombro. «Es usted una mujer muy afortunada». Sin embargo, Carmen, aún en estado de shock, decidió mantener el hallazgo en secreto, compartiéndolo solo con su abogado, Manuel Ortega, quien le aconsejó resguardar los valiosos objetos hasta que decidiera qué hacer con ellos. Durante los días siguientes, Carmen reflexionó sobre su descubrimiento. Aunque la riqueza podría cambiar la vida de cualquiera, para ella el verdadero tesoro residía en la amistad que había construido con Clara, Mario y sus gemelos, Lucía y Mateo. Ninguna cantidad de dinero podía comprar lo que había encontrado con ellos. Con esta realización, Carmen comenzó a planear algo que transformaría las vidas de todos a su alrededor. Los años pasaron, y Carmen se convirtió en una parte esencial de la familia de Clara y Mario. Los gemelos, Lucía y Mateo, la consideraban una abuela, corriendo hacia ella con historias del colegio y en busca de consejos. Carmen, por su parte, disfrutaba de su compañía y su sonrisa brillaba cada vez más en su presencia. No obstante, el paso del tiempo también trajo consigo desafíos y su salud comenzó a declinar. La vejez era un adversario implacable, pero Carmen se negaba a rendirse, encontrando alegría en las pequeñas cosas. «Debes cuidarte, Carmen», le advertía Clara, preocupada por su amiga. «Eso hago, querida, eso hago», respondía Carmen con una sonrisa. «Estoy rodeada de las personas que amo y eso es lo que importa». La vida continuó, llena de risas y recuerdos. La familia que Carmen había encontrado en Clara, Mario y sus hijos era un regalo inesperado, pero por el cual estaba profundamente agradecida. Mientras tanto, Luis e Isabel, los hijos de Carmen, estaban obsesionados con la idea de que su madre escondía una gran fortuna. Convencidos de que esa riqueza debía pertenecerles, tramaban planes para asegurarse de que no escapara de sus manos, sin tener idea del tesoro que Carmen había descubierto en el sótano. Una fría noche de invierno, mientras se sentaba en su sillón favorito frente a la chimenea, Carmen tomó una decisión. Llamó a su abogado, Manuel Ortega, y comenzó a planear su testamento. Las elecciones que hizo esa noche marcarían el capítulo final más sorprendente de su vida. A medida que los meses pasaron,
La salud de Carmen siguió deteriorándose. Aunque la tristeza rondaba la casa, ella insistía en mantener su sonrisa, animando a Lucía y Mateo con sus historias y asegurando a Clara y Mario que todo estaba bien. «Ustedes son la familia que he elegido», les decía sosteniéndoles las manos, y no podría estar más agradecida. Un día, cuando Luis e Isabel la visitaron, la tensión se hizo evidente. Notaron la fragilidad de su madre, y aunque emocionalmente distantes, la realidad de la situación los golpeó. «Debería estar en un hospital», dijo Luis, tratando de sonar firme. Isabel asintió, evitando la mirada de su madre. «No, queridos», respondió Carmen con ojos cansados pero decididos. «Esta es mi casa y aquí quiero pasar mis últimos días». La visita fue breve y torpe. Cuando se marcharon, una extraña calma envolvió la casa. Carmen los observó por la ventana, con una tristeza inconfundible en sus ojos. «Espero que algún día encuentren la felicidad», susurró. Sabía que aquel sería su último encuentro con ellos. Aunque sentía que el tiempo se agotaba, no tenía miedo. Tenía a su familia, Clara, Mario, Lucía y Mateo. Y tenía su plan final, un plan que traería justicia para todos. El final llegó silenciosamente para Carmen, en una fría mañana de invierno. Tomó su último aliento con Clara sosteniendo su mano. La pérdida fue sentida por todos en el vecindario. La amable señora que había traído tanto calor a sus vidas se había ido. «Prometo cuidar de todo, Carmen», murmuró Clara con una mezcla de tristeza y determinación. «Descansa en paz». Luis e Isabel recibieron la noticia con una extraña mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por la pérdida de su madre y alivio por la riqueza que creían les pertenecía. La comunidad acudió en masa al funeral de Carmen. Clara, Mario, Lucía y Mateo recibieron las condolencias de amigos y vecinos, todos compartiendo historias de cómo Carmen había tocado sus vidas. Al finalizar el funeral, un abogado de aspecto serio se acercó a la familia. «Soy Manuel Ortega, el abogado de la señora Carmen Álvarez», dijo, entregando sobres sellados. Ella pidió que se los entregara después del funeral. Habrá una lectura del testamento la próxima semana. Al oír la mención del testamento, los ojos de todos se agrandaron. Clara y Mario se miraron con asombro, mientras que Luis e Isabel apenas podían contener su anticipación. «Gracias, señor Ortega», respondió Clara, aceptando los sobres con un asentimiento. Así, con la partida de Carmen, se puso en marcha una nueva serie de eventos. El último movimiento de Carmen estaba a punto de desplegarse, prometiendo sorpresas y revelaciones inesperadas. En los días siguientes al funeral, Clara y Mario, junto con Lucía y Mateo, recordaban a Carmen con cariño. La casa parecía vacía sin su presencia. Cada rincón evocaba el amor y la calidez que había aportado a sus vidas. El sobre sellado que el abogado Manuel Ortega les había entregado seguía en la mesa del comedor, un recordatorio constante del mensaje final de Carmen. Finalmente, una tarde, Clara decidió abrirlo. «Querida familia», comenzaba la carta escrita con la temblorosa caligrafía de Carmen. «Si están leyendo esto, entonces ya me he ido. Pero no estén tristes, recuerden las risas, las historias y las comidas compartidas. Eso es lo que realmente importa». Carmen continuaba la carta expresando su profundo amor por todos ellos, agradecida de haberlos tenido en su vida. Hacia el final, había una mención al testamento. «Descubrirán todo durante la lectura», escribió. «Pero sepan que intenté hacer lo que creo que es justo. Clara y Mario, ustedes fueron mi salvación y mi familia cuando más lo necesitaba. Y Lucía y Mateo, ustedes fueron la luz que iluminó mis últimos años». La familia terminó de leer la carta con lágrimas en los ojos. El amor de Carmen por ellos se sentía en cada palabra. Pero ¿qué habría querido decir con «lo que creo que es justo»? El día de la lectura del testamento se acercaba y una mezcla de curiosidad y ansiedad flotaba en el aire. Los deseos finales de Carmen pronto serían revelados, pero nadie podía anticipar lo que estaba por venir.
La oficina del respetado abogado Manuel Ortega estaba llena aquella sofocante tarde de verano. Las altas ventanas dejaban entrar los rayos del sol, proyectando sombras largas sobre el brillante suelo de madera. Clara y Mario, Luis e Isabel, junto a otros miembros de la comunidad cercanos a Carmen, se sentaban en sillas de cuero que crujían con el más leve movimiento. El zumbido del aire acondicionado era el único sonido, una sinfonía tensa de expectación que colgaba espesa en el ambiente. En el centro de la sala, Manuel se encontraba tras su imponente escritorio de caoba, el brillo del sol reflejándose en su superficie, mientras su expresión grave dominaba la escena. Tomó el sobre grueso que contenía el testamento de Carmen, y todos contuvieron la respiración. «Damas y caballeros», comenzó Manuel con una voz firme que resonaba en las paredes. «Estoy aquí para llevar a cabo un deber de suma importancia. Leer el último testamento de nuestra querida Carmen Álvarez». Hizo una pausa, observando a todos antes de continuar. «¿Sí están listos?». La tensión en la sala era palpable cuando Manuel comenzó a leer el documento. Sus palabras eran claras. «A Clara y Mario Martínez les dejo mi residencia y todas mis pertenencias personales». Los murmullos de sorpresa recorrieron la sala, y las miradas de incredulidad se dirigieron a Clara y Mario. Sin embargo, nadie estaba preparado para la siguiente revelación. «En cuanto a mi fortuna acumulada en joyas, oro y diamantes», continuó Manuel, haciendo una pausa intencional, «equivalente a varios millones de dólares». La sala explotó en susurros asombrados, la tensión inicial reemplazada por un shock palpable. La vida de todos en esa habitación estaba a punto de cambiar drásticamente. «La mitad de mi fortuna», prosiguió la voz de Manuel, «será generosamente donada al hogar de ancianos La Luz del Día, el lugar donde, bajo otras circunstancias, habría pasado mis últimos días». Luis e Isabel tragaron con dificultad, dándose cuenta de que sus expectativas de una herencia fácil se desvanecían. Miradas sorprendidas se cruzaron, mientras Clara y Mario asentían en silencio, comprendiendo las intenciones de Carmen. Manuel, con un toque de emoción en su voz, continuó: «La otra mitad de mi fortuna se destinará a los hijos de Clara y Mario, los jóvenes Lucía y Mateo». El silencio que siguió fue ensordecedor. El aire estaba cargado de asombro y desconcierto. Luis e Isabel quedaron pálidos, sus sueños de riqueza rápida desmoronándose. Por su parte, Clara y Mario se miraron mutuamente con ojos abiertos de incredulidad, tratando de procesar la magnitud de la generosidad de Carmen. Manuel concluyó la lectura, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Carmen dejó un mensaje final para sus hijos biológicos, Luis e Isabel. Hizo una pausa y respiró hondo antes de continuar. «Espero que encuentren la felicidad que buscan y recuerden que el dinero no es la fuente de la alegría. La verdadera alegría proviene de las personas que amamos y de cómo tratamos a los demás. Del dinero ya recibieron su parte cuando vendí la casa en circunstancias donde me sentí coaccionada. No recibirán ni un centavo más». La sala se convirtió en un torbellino de emociones encontradas. Luis e Isabel, con el rostro lleno de ira, se marcharon rápidamente, y el eco de su partida quedó flotando en el aire. Clara y Mario permanecieron inmóviles, procesando la inesperada generosidad de Carmen. Sin embargo, una cosa era clara: el último deseo de Carmen había alterado profundamente sus vidas, y nada volvería a ser igual. Luis e Isabel estaban completamente enfurecidos. ¿Cómo era posible que Carmen hubiera decidido dejar la mayor parte de su fortuna a desconocidos y a un hogar de ancianos? Ellos se consideraban sus hijos, sin importar cómo la habían tratado en los últimos años. «Esto es una injusticia», murmuraba Luis, mientras él e Isabel se acomodaban en el coche tras la lectura del testamento. «Somos su familia. Ese dinero debería ser nuestro». «Vamos a impugnar el testamento», declaró Luis con una mirada decidida. Estaba fuera de sí, no sabía lo que hacía, añadió con firmeza. Por otro lado,
Clara y Mario estaban atónitos. Jamás hubieran esperado heredar algo de Carmen, mucho menos una casa y una considerable suma para sus hijos. «No podemos aceptar esto», dijo Clara visiblemente emocionada. «Ella era nuestra amiga, no nuestra benefactora». Mario, tomando su mano, respondió: «Tienes razón, Clara. Pero tal vez podamos utilizar esta fortuna para hacer algo bueno como ella habría querido». Así, mientras la tormenta se desataba, el testamento de Carmen sumió al pueblo en un auténtico torbellino de emociones. Las semanas siguientes prometían estar cargadas de tensión, mientras los presuntos herederos se preparaban para una batalla que podría cambiar sus vidas para siempre. En efecto, los días que siguieron estuvieron impregnados de tensión. Luis e Isabel contrataron a los mejores abogados disponibles para tratar de impugnar el testamento de Carmen. Ella no estaba en su sano juicio cuando lo firmó, argumentó Luis en la corte. Mientras tanto, Clara, Mario y su abogado, Manuel Ortega, se prepararon para defender los deseos de Carmen. Señoría, Carmen Álvarez era plenamente consciente de sus decisiones al redactar su testamento. Este reclamo no es más que un acto de codicia, defendió Manuel ante el juez. Las sesiones en la corte fueron intensas, con testimonios, pruebas y nervios a flor de piel. Finalmente, tras evaluar toda la evidencia, el juez dictaminó que Carmen Álvarez estaba en pleno uso de sus facultades mentales al momento de redactar su última voluntad. Así, se rechazó la impugnación. Un pesado silencio cayó en la sala del tribunal cuando se anunció el veredicto. Luis e Isabel quedaron en shock, mientras que Clara y Mario experimentaron una mezcla de alivio y tristeza. Sabían que esa herencia simbolizaba el último recuerdo tangible de su querida amiga. «Esto no ha terminado», gruñó Luis al salir, dirigiéndose a Clara y Mario. «Llevaré esto a la Corte de Apelaciones». Clara, en silencio, asintió, mientras seguía de la mano a Mario. Sabían que el camino sería largo, pero por el momento, la justicia había prevalecido. Los deseos de Carmen se cumplirían tal como ella lo había planeado. A pesar de sus amenazas, Luis e Isabel nunca lograron llevar el caso a la Corte de Apelaciones. La derrota en la corte local había agotado sus recursos, y finalmente comprendieron que su ambición desmedida les había hecho perder la última conexión con su madre. Decidieron retirarse del pueblo, sumergiéndose en el anonimato de sus vidas. Clara y Mario, por su parte, se dedicaron a honrar el legado de Carmen de la manera más significativa posible. Invirtieron la herencia de sus hijos en educación y establecieron un fondo de becas para niños desfavorecidos en la comunidad. La casa de Carmen fue restaurada, convirtiéndose no solo en un hogar familiar, sino también en un símbolo del amor y generosidad que ella había mostrado. «No sé si merecemos todo esto», comentó Clara una tarde, mientras observaba a sus hijos jugar en el patio trasero. «No se trata de merecerlo, Clara», replicó Mario, abrazándola. «Se trata de lo que hacemos con ello. Carmen nos dio la oportunidad de hacer una diferencia, y eso es lo que haremos». Al final, la historia de Carmen Álvarez se convirtió en un recordatorio para todo el pueblo. La verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en el amor y la bondad que compartimos con los demás. Su memoria siguió viva, no solo en la casa restaurada o en las becas otorgadas, sino también en los corazones de aquellos que fueron tocados por su generosidad y su amor. Y así, la vida continuó en su querido pueblo, un lugar lleno de grandes historias y lecciones profundas. Hasta el final, Carmen se aseguró de que su legado fuera uno de esperanza, amor y generosidad. Una historia que seguiría inspirando a las futuras generaciones.